¿Qué tal? Yo soy Mari Carmen Herrera. Hola, ¿qué tal? Yo soy Irene Torices. Hola, ¿qué tal? Yo soy Interrein y juntas somos las Tres Gracias. En esta ocasión, Irene va a presentarnos un temazo que es violencia de género en poblaciones indígenas, y creo que es maravilloso tema que lo podamos abordar. Ya veremos qué nos dice ella. Bueno, gracias Nadine. Para iniciar o adentrarnos en el tema, me gustaría primero compartirles una poesía de Miguel Hernández, publicada en su libro De Viento del Pueblo en 1937, que desde mi punto de vista ilustra muy bien la situación de entonces y la situación actual de los pueblos originarios, como se prefiere denominarlos ahora, y que se llama el niño yuntero. Carne de yugo ha nacido, más humillado que bello, con el cuello perseguido por el yugo para el cuello. Nace como la herramienta, a los golpes destinada, de una tierra descontenta y un insatisfecho arado. Entre estiércol, puro y vivo, de vacas, trae a la vida un alma color de olivo, vieja ya y encallecida. Empieza a vivir y empieza a morir, de punta a punta, levantando la corteza de su madre con la yunta. Empieza a sentir y siente la vida como una guerra, y a dar fatigosamente en los huesos de la tierra. Contar sus años no sabe, y ya sabe que el sudor es una corona grave de sal para el labrador. Trabaja, y mientras trabaja, masculinamente serio, se unge de lluvia y se alaja la carne de cementerio. A fuerza de golpes, fuerte, y a fuerza de sol, bruñido. Con una ambición de muerte, despedaza un pan reñido. Cada nuevo día es más raíz, menos criatura, que escucha bajo sus pies la voz de la sepultura, y como raíz se hunde en la tierra lentamente, para que la tierra inunde de paz y panes su frente. Me duele este niño hambriento, como una grandiosa espina, y su vivir ceniciento revuelve mi alma de encina. Le veo arar los rastrojos y devorar un mendrugo, y preguntar con los ojos que por qué es carne de yugo. Me da su arado en el pecho y su vida en la garganta, y sufro viendo el barbecho tan grande bajo su planta. ¿Quién salvará a este chiquillo, menor que un grano de arena? ¿De dónde saldrá el martillo, verdugo de esta cadena? Que salga del corazón de los hombres jornaleros, que antes de ser hombres son y han sido niños yunteros. La descripción que Miguel Hernández hace en 1937 de las condiciones de niñas y niños del campo, el niño yuntero, no son tan distintas a la situación que viven actualmente los pueblos originarios. Los pueblos originarios de México son hoy no solo el testimonio de esta historia viva y vigente, sino la posibilidad de un futuro diverso, culturalmente enriquecido, que pueda hacer frente a los retos de la globalización, la industrialización y más aún, la preservación de nuestras sociedades y poblaciones. Sus posibilidades de permanencia están vinculadas a la viabilidad del proyecto nacional de México y a las capacidades que como país desarrollemos para crecer con apego y promoción de la pluralidad. Actualmente, la supervivencia de los pueblos originarios está amenazada por algunos problemas cruciales: la desigualdad, la pobreza, la globalización homogeneizante y los conflictos interétnicos. Es en este marco en donde deben entenderse las posibilidades y los obstáculos para un futuro viable y digno de los pueblos originarios. Como contraparte de estas problemáticas, los pueblos originarios cuentan, para su supervivencia y viabilidad sociales y culturales, con algunos elementos fundamentales: la diversidad,
la cohesión comunitaria e identitaria, los proyectos alternativos de desarrollo y las proyecciones políticas transfronterizas que han hecho que lo indígena sea hoy un tema transnacional, compartido y reforzado por movimientos sociales muy variados a todo lo largo y ancho del continente americano. ¿Quiénes son hoy los pueblos originarios de México? Esta pregunta es necesaria y requiere responderse si nos preguntamos por su futuro. La población originaria de México está formada por menos de 62 grupos étnicos, herederos de los primeros pobladores de nuestras tierras. Lo que los distingue del resto de la sociedad nacional son una serie de rasgos culturales que se expresan en forma particular. El uso de lenguas vernáculas y de vestimentas tradicionales. La pertenencia a una comunidad ubicada en un espacio territorial determinado. La integración a redes sociales de correspondencia y retribución. El tequi, la faena, la manavuelta, por ejemplo. El conocimiento y manejo del medio natural, la utilización de técnicas y tecnologías tradicionales para la producción, la fabricación de artículos para el autoconsumo doméstico y el mercado. Y la idea de un pasado común que llega a manifestarse en algunos casos como un proyecto compartido de futuro. Así, el término de indígenas no tiene connotaciones raciales. Sería muy difícil, tras varios siglos de mestizaje y contacto, pensar que en México existen poblaciones racialmente puras. En México somos mestizos biológicamente, casi por definición. Entre todos los pueblos originarios de México, como entre todos los grupos indígenas de América, existen diferencias y similitudes. Conforman parte del pueblo indio de América y por distintos motivos históricos han enfrentado la misma cara de la historia, la del olvido. Mucho se ha hablado en los últimos tiempos de los conflictos de los pueblos originarios de México, pero casi nunca se les incluye en las discusiones de los temas que les conciernen. Ellos siguen con la boca atada en el olvido, a la ignorancia que se les ha atribuido. Siguen mudos. Fueron afiliados al pasado y expulsados del futuro. Se les ha dado solamente un camino, el de la historia clausurada. La violencia surge cuando se emplea la intimidación, el lenguaje agresivo, excluyente, discriminatorio o la fuerza física. La violencia atenta directamente contra la integridad personal, física o sexual de una persona o un colectivo. En este caso, el colectivo de los pueblos originarios. El olvido, la exclusión, la invisibilidad, el destierro, la inequidad, con relación a sus compatriotas, ¿no son acaso también formas explícitas de violencia? La imposición de los valores occidentales sobre sus usos y costumbres, el atentar contra su identidad con el objeto de civilizarlos y subirlos al barco de la modernidad, su explotación como trabajadores, ¿pueden ser o no considerados actos de violencia? Esta cultura de la violencia en México ya ha creado su propio lenguaje. Si una matanza ocurre en Sinaloa o Baja California, la autoridad encargada de investigar el crimen explica que la carnicería fue un ajuste de cuentas entre narcotraficantes. Si los difuntos eran oriundos de Oaxaca o Chiapas, el procurador estatal de turno repetirá una frase que se desgasta con cada nueva matanza. Fue por un conflicto de tierras. Ambos lugares comunes son pronunciados con cierto tono de resignación, como si la violencia derivada de la negligencia fuera un ingrediente irremediable de la vida de los pueblos originarios de México, en donde la masacre más reciente siempre se parece a la anterior. Lo único que cambia es el número de viudas y huérfanos. Ante la vergüenza de este fracaso, el mito del indigenismo ofrece una coartada perfecta. Si la autoridad no puede garantizar oportunidades para escapar de este círculo, hay que disfrazar el actual estado de las cosas como un resultado de los usos y costumbres,
venderla como respeto a las tradiciones milenarias. No es la intención de lo que les comparto hoy hacer creer que las dificultades que enfrentan los pueblos originarios provienen solo del exterior. Hay situaciones en algunas comunidades que pueden interpretarse igualmente como violentos, pues reflejan situaciones de inequidad entre los géneros que atentan con igual gravedad contra la integridad de las personas. Por citar algunos ejemplos, hablando de las mujeres, en muchas comunidades siguen sin tener derecho a la participación política en periodo de elecciones. El esposo o la pareja es quien con la credencial electoral de su mujer ejerce su derecho al voto. No tienen derecho a ocupar puestos de dirección en las asambleas comunales. Estos están reservados a los hombres. La violencia sexual y doméstica es un hecho, si sucede, que debe callar, pues ante todo está el honor del marido. De denunciar el hecho, puede ser incluso expulsada de la comunidad. No tiene derecho a decidir con quién casarse o cuántos hijos tener o cuidar. En el caso de que su marido le dé permiso de trabajar, el ingreso debe ser entregado en su totalidad al jefe de familia. Ingreso además que en la generalidad es mínimo en relación al que percibe un hombre que realiza el mismo trabajo y cumple con la misma jornada. Las niñas no tienen derecho sobre los hijos hombres para asistir a la escuela o para alimentarse en forma adecuada. Siendo consideradas propiedad de los padres, pueden ser cambiadas por tierras, vacas o cualquier otro insumo necesario para cubrir las necesidades de una vida precaria y marcada por una herencia sexista. Hablando de los hombres, la situación no es mucho mejor. Son ellos quienes desde pequeños acompañan a la faena a sus padres si su trabajo se desarrolla en el campo o a la vendimia en el mercado si acaso son artesanos. Se exponen a lesiones y riesgos de trabajo con mucha mayor frecuencia que las mujeres. Dadas las condiciones económicas y el número elevado de integrantes de cada familia, los padres deben trabajar 2 o 3 jornadas para contar con lo mínimo indispensable para cubrir las necesidades alimenticias de sus familias. En las disputas por la tierra, son quienes van al frente. Por tanto, están más expuestos a la violencia física y, en consecuencia, a la muerte. Son quienes emigran a las ciudades o al extranjero en busca de oportunidades que les permitan dar a sus familias una mejor calidad de vida, ausentándose por periodos largos de tiempo e incluso, en ocasiones, desapareciendo, sin dejar rastro, por asesinato o muerte en los desiertos, el río, al cruzar la frontera norte de nuestro país. Habría que preguntarnos, ¿se puede dar en México un proyecto que solucione toda esta problemática? ¿O se tendrán que crear 2 Méxicos, uno indígena y otro mestizo? Si las fuerzas civiles y políticas de naturaleza constructiva, participantes en el amplio debate sobre derechos y pueblos indígenas, inciden en el fortalecimiento de valores implícitos en la multietnicidad, derechos humanos y colectivos, diálogo, negociación, paz, justicia, solidaridad y democracia directa, entre otros, será posible que los pueblos indígenas o los pueblos originarios se conviertan en un capital cultural o político de la sociedad mexicana, de este nuevo milenio que inició hace ya 20 años y sustrato para la restitución de una cohesión social tejida con base en una mayor equidad y comunicación intercultural y por ende con menos violencia. Ahora sí, hasta sin palabras nos dejaste. Hablas de una gran verdad. Y yo creo que es muy triste poder ver, y recientemente acabo de tener a un adolescente que en Oaxaca, enfrente de él, mataron a machetazos a su papá.
Y es como muy doloroso ver que algo así suceda, porque en esta parte de los que mencionas de los usos y costumbres que regulaban a los pueblos, al pasar a la modernidad y ser regulados, lo más triste es que hay mayor corrupción. Y entonces, tal como lo dijiste, lo que mencionan fue un conflicto de tierras. Y sí, dejan sobre todo era una persona que luchaba mucho por los derechos precisamente por el pueblo, era una persona que sobresalía en ese sentido, entonces, para el bien del pueblo. Y fue muy triste compartir esta situación sobre todo con un chico adolescente. Por otro lado, yo tengo la vivencia de que cuando viví en Chiapas, ¿recuerdas cuando me fui a vivir a Chiapas? Pude compartir con una ONG que estaba allá, que trabajaba con la biodiversidad, y había esta parte como de apoyo. Si bien es cierto que todavía hay mucho por hacer, también es cierto que en los grupos de los pueblos originarios han habido mejoras en cuanto a, sí, en algunos lugares, el que las mujeres sean las que trabajan en la parte de telares, artesanías, etcétera, y que incluso esto pueda trascender y poder exportarse debido precisamente a estas organizaciones no gubernamentales. Eso es lo más triste, organizaciones no gubernamentales, porque esta parte de cuidado de los pueblos originarios tristemente sí hace que sean como dos Méxicos, ¿no? Uno donde vive en la globalidad y en esta parte de vivencia efímera y de valores, no lo sé, valores no sustentados, valores en lo material, valores en una imagen, en una ropa, en una postura, en unos likes, cosas como estas, y que realmente exista un pueblo, nuestro pueblo, nuestro país. Tengo otra experiencia con otra persona que trabaja, ella tiene una ONG, es una antropóloga y trabaja con las mujeres indígenas en Guerrero, y precisamente para trabajar toda esta parte de violencia, de equidad, de perspectiva de género, de transversalidad, todo esto, y porque realmente, por ejemplo, Guerrero es muy grande y Guerrero es muy complicado y no, como que ni siquiera se alcanza, y se encuentran precisamente con esta coartar precisamente en esta no perspectiva de género, ¿sí? Y que se haga de un lado el trabajo con las mujeres. Entonces, sí, realmente es muy sabio lo que dijiste y creo que muy triste. Ahora sí. Gracias. Yo, aunque es un tema que evidentemente me interesa y me duele mucho inclusive el tema de las condiciones de las comunidades indígenas, quisiera hablar un poquito más sobre este tema de la igualdad y de lo difícil que es la igualdad per se y entenderla y ejecutarla y demás. Ayer hablaba con una paciente que me decía, es que hablábamos sobre su cuerpo, ¿no? Y decía, es que soy muy caderona y entonces la ropa es un problema para mí porque si me queda bien de la cadera, me queda muy grande de arriba. Y si me queda muy bien de arriba, pues no me entran las caderas, ¿no? Y siempre tengo que mandar a arreglar la ropa. Cuando decía esto, yo me quedé pensando, híjoles, de veras que para el mundo de la moda le interesa mucho que estemos todas igualitas. Claro. Pero no solo para el mundo de la moda.
para la educación, para las políticas, para las políticas públicas, para la economía, para todos los temas sociales o humanos, digamos, les conviene que estemos todos iguales, todos parejitos. Y entonces sí, ahí hay igualdad, ¿no? Todos semejantes y la igualdad definitivamente no es eso, pero es mucho más conveniente tenernos todos parejos, todos cortados igual, que todos aprendan igual, que todos aprendan lo mismo, que todos tengan el mismo proyecto de vida, ¿no? Esto de naces, vas a la escuela, terminas la escuela, estudias una carrera, te casas, tienes hijos y trabajas toda tu vida, ¿no? Como un modelo. Para cierto nivel, esto que describes, Irene, es de otro nivel. Naces, trabajas y trabajas y trabajas y si bien te va, no te mueres en el proceso. Así es. Y te mueres de viejo. Pero, y bueno, tienes hijos en el Inter, ¿no? Para poder mantener este patrón. Pero la verdad es que en este tema de cortar y de hacer como el mismo proyecto de vida para todos y de que todos estemos iguales, pues de pronto no nos caben las caderas. No todos somos iguales y no todos tenemos las mismas necesidades, ni las mismas ambiciones, ni queremos lo mismo, ni pensamos igual, ¿no? Y entonces, ¿cómo respetar esta parte de los usos y costumbres, por ejemplo, y al mismo tiempo encajarlos en derechos humanos universales y que propusieron en Francia y que ahora son para todos, ¿no? En teoría. Porque todos, ¿eh? En teoría. Que todos firmamos, o sea, digo, no todos los países, pero casi todos firmamos que sí queríamos derechos humanos para todos, pero ¿todos los derechos humanos se adaptan a los usos y costumbres o no? ¿O cómo hay que hacerle para que sí encajen? ¿Cómo pensar en usos y costumbres que te dicen, bueno, es que el uso y costumbre aquí es una tradición en la que el hombre es esto y la mujer es esto, y tenemos funciones distintas. Y si tú vienes a imponerme que el hombre y la mujer son iguales y tienen derechos iguales y todo, es ir contra mi uso y costumbre. Y entonces, ¿cómo empatamos? ¿Cómo hacemos para que quepan las caderas? ¿Cómo ajustamos la ropa para que quede bien lo de arriba? ¿No? Y creo que es un tema que no es fácil, que no se puede hacer desde el escritorio, definitivamente, como muchas veces se ha hecho desde las políticas públicas. Y por eso es que son las ONGs las que logran esto, Mari Carmen, porque son las que van al sitio a ver a la gente, a preguntarles qué necesitas, qué te hace falta, dónde te duele, ¿no? Claro, hacen trabajo de campo, realmente están ahí y perciben y viven sus necesidades y ven sus logros y sus cambios, ¿no? Y desgraciadamente los que hacen políticas públicas no hacen eso, lo hacen desde el escritorio. Inclusive en este gobierno que nuestro presidente sí caminó por todo el país, ¿no? Tuvo tiempo por muchos años de ir de todos modos sigue haciendo políticas públicas desde el escritorio, aunque sabe dónde les duele, ¿no? Y en donde no llegan además los apoyos. A mí me gustaría contarles un poquito sobre cómo surgió pues esta revisión bibliográfica, que en realidad es eso. Fernando Barragán en algún momento escribió, bueno, más bien, organizó en Tenerife un congreso sobre cultura de paz y género, y bueno, pues se le ocurrió que yo podía hablar sobre las culturas indígenas en México y sobre los factores que permeaban de violencia. Y al empezar a investigar me hizo recordar
cuando tuve la beca MacArthur, a algunos colegas de generación o compañeros de generación que justo provenían de pueblos originarios y que era como toda un orgullo a la hora de que se presentaban, decir, bueno, yo soy fulano o fulana de tal, soy tzotzil, o soy náhuatl, o soy, y hago tal cosa, ¿no? Y fue empezar a preguntarme, bueno, sí hay un proceso de mestizaje, pero ¿cuál es mi origen real? O sea, ¿de dónde vienen mis raíces? Y lo primero que hice antes de esta colaboración fue justo buscar y no hubo manera, porque el mestizaje fue ya de tantos años en Zacatecas, que es de donde procede la familia de mi mamá y la de mi papá totalmente citadina, que se perdió en el olvido. Y después ir cayendo en cuenta con estas vinculaciones con algunas organizaciones civiles, como también desde la interacción cotidiana con las y los artesanos de muchas comunidades, las personas que se dedican a la venta de productos que proceden de comunidades indígenas, ejercía yo algún tipo de violencia. El no respetar el comercio justo, el empezarle a regatear a alguien que le tomó quién sabe cuánto tiempo elaborar la artesanía que te gustó, también es una forma de violentar. Entonces, si no tengo para comprarlo, ahora, y me acaba de pasar recientemente, ¿no? O sea, a mi sobrino le encantan los colibríes y había un niño por ahí vendiendo colibríes de Shakira, que yo sé el trabajo que cuesta trabajar la Shakira, y pues no traía yo para comprarse, o sea, por más que quisiera, y le decía, pues, ¿cuánto es lo menos que me lo dejas? Y me decía, pues es que eso es lo menos, no te puedo bajar más porque si no me quedo sin comer. Y le digo, bueno, pues entonces, pues me da mucha pena, otro día que te encuentre por aquí te lo compro. Y con los niños y las niñas que son quienes habitualmente, con los que más frecuentemente me encuentro en la Ciudad de México, en las esquinas vendiendo dulces o palanquetas o lo que sea, o incluso cuando antes de la pandemia estaba en un restaurante y les permitían el acceso a estos chiquillos, era a veces preguntarles, oye, ¿cuánto te falta para terminar? No, pues nada más me faltan 4 mazapanes, pues bueno, dámelos todos. ¿Y ya comiste? Pues no, no he comido. Y ¿quieres un taco? Sí, sí quiero un taco, nada más que tengo a mis 3 hermanitos esperando allá afuera. Y decir, bueno, pues no te voy a dar más de lo de los mazapanes, pero sí te invito un taco para cada uno de tus hermanos, ¿no? Y verlos devorarlos con tanto gozo, era para mí verdaderamente decir, bueno, ya hice mi buena obra del día. Y prefiero hacerlo de esa manera porque yo no sé tampoco, o no sabía en ese momento qué había detrás de darles en efectivo, en qué se lo iban a gastar. Porque pues, también una de las realidades, y no solamente en el medio rural, sino en el urbano, es que ha habido una suerte de construcción de mafias para manejar a estos grupos originarios o indígenas, que son quienes se llevan la mayor parte de los ingresos. No es necesariamente una ganancia para esta familia que pues, requiere tener pan en su mesa cada día, que requiere tener para su vestido, que requiere tener para enviar a sus hijos a la escuela en la mañana o en la tarde y el resto del tiempo dedicarlo a trabajar como familia. Entonces, de ahí fue mi interés y de ahí también la intención de compartirlo con ustedes, porque sigue siendo para mí una realidad dolorosa, una realidad que nos encontramos todos los días, ahora con menor frecuencia con el asunto de la pandemia, y por la que pienso tenemos que, o yo, para hablar en primera persona y comprometerme en primera persona, yo tengo que seguir trabajando para garantizar que justamente sus derechos humanos se garanticen y se cumplan. Claro. Fíjate que ahorita que te escuchaba yo de hablar de tu experiencia, me recordé una que yo tuve en Guerrero cuando estuve impartiendo el diplomado, que anduve por allá por Arcelia, Teloloapan, todas esas partes. Recuerdo una vez que el camión nos dejó en determinado momento porque había que atravesar como un cerro y habían bajado los de la sierra
y bajarlo de los de la sierra era verlos con las poponitas o metralletas o estas armas cubiertos y al pasar, bueno, yo decía así, aquí quedé. Y cuando llegué a donde iba a impartir el diplomado, en donde había y eran personal médico, enfermeras y parte del sector salud, y cuando llegué, la persona que me había ayudado a promover, a organizar el curso y todo, llegó el marido y me dijo, me dio un bulto y me dijo, aquí está su material, nadie va a venir a su curso, mi esposa no va a venir, muchas gracias. Entonces, cuando yo viví eso, pasaron entre los encapuchados y eso que me dijeron, dije, Mari Carmen, creo que no es tu espacio, vámonos para la casa, mijita linda. Y me regresé, pero fue una vivencia muy impactante. Tanto el de los encapuchados, pero sobre todo esta parte de que fue el hombre, el esposo, el que decidió y gente no sé, del pueblo, pero era gente del sector salud, no era gente que dijera que no sabía o que no tenía una preparación, era gente con una preparación. Y aún así, o sea, esta parte de no he girado de dominio del nombre o algo, fue para mí muy impresionante en aquellos entonces, te estoy hablando de hace 15 años, 10 años, una cosa así, ¿no? 15. Entonces, sí es y bueno, pues creo que sí hay formas de seguir laborando, haciendo lo que hacemos en la parte del campo, estas ONGs o aportaciones o simplemente el ponerlo a la vista de los demás y respetar, como tú dices, a los que venden sus verduritas, a los que venden sus artesanías y el apoyo a estas personas y el respeto. Ante todo el respeto, ¿no? Creo que es bien importante. Nadine, ¿tú quisieras agregar algo más? Pues coincido en esta parte del respeto y de más allá de las raíces y más allá de la parte cultural, es cada ser humano es digno por sí mismo, ¿no? Justo creo que la esencia del tema de derechos humanos va por ahí, ¿no? O sea, cada ser humano es digno de todos los derechos. Así es. Independientemente de su origen. O sea, esta parte del artículo primero de la Constitución, ¿no? Sin distinción de raza, origen, nivel socioeconómico, nivel cultural, sexo, orientación sexual, etcétera. Etcétera. Pues espero, no espere que se quedaran calladitas en esta ocasión. Va mi invitación para quienes nos escuchan y nos miran a que contribuya con su granito de arena, el que crea que es necesario y le viene bien, para poder garantizar juntas y juntos que la violencia disminuya, sobre todo para los grupos que tienen mayor riesgo de vulnerabilidad, como es nuestros grupos originarios o la población indígena, como aún se le conoce, sea migrante o sea residente de alguna de las múltiples comunidades de nuestro vastísimo país. ¿Nos vamos? Nos vamos. Yo soy Mari Carmen Herrera, soy psicóloga y soy sexóloga. Yo soy Irene Torices, soy terapeuta ocupacional y sexóloga. Yo soy Nadine Terrain, soy psicoterapeuta y terapeuta de parejas y juntas somos las tres gracias. Hasta luego. Bye.